Bueno, buenas noches nuevamente. Panamá RPC, esta noche de miércoles le damos la bienvenida no solamente al pueblo panameño, gracias por la sintonía, sino también al señor JJ Rendón, que sin duda para los panameños y para muchos de los venezolanos que viven en el territorio es una figura muy conocida. Gracias, JJ, Gracias, por regalarnos este espacio para el pueblo y el público panameño. Panamá, sé que no has estado, hace tiempo que no has podido estar, pero hay una gran concentración de compatriotas venezolanos en el territorio. Sabemos que estuviste involucrado en una de las últimas campañas presidenciales. También sabemos que te trató de secuestrar el gobierno del presidente Maduro estando en Panamá. Así que tus recuerdos de Panamá son muchos. Me imagino que algunos gratos, otros no tanto. Dime lo primero que te viene a la mente cuando mencionas al país o cuando haces una referencia sobre él. Bueno, yo tengo un gran respeto y un gran cariño por el pueblo panameño. A mí en Panamá siempre me trataron bien. Y en general creo que Panamá es un pueblo que tiende a tratar bien a todo el mundo, no discrimina a nadie. Sí, yo te decía fuera del aire que los cubanos cuando están tratando de llegar a la frontera con México siempre han dicho que el panameño es el que mejor lo trata. Le dice, welcome to Panamá, ven, pase por acá y siga para adelante. Sí. Dos, la segunda impresión es increíble que un pueblo es chiquito. Y en territorio y es chiquito en cantidad de gente, es poca gente. ¿Cómo han logrado, con dificultades y todo, y con los mismos problemas que tienen otros países también, de corrupción, malversación, malas administraciones, ineficiencia, etcétera, prosperar? ¿Cómo lo logran? Tienen el hub de las Américas, que es el lugar de concentración de turismo y de tránsito de personas por vía aérea más grande de Latinoamérica. Van para la segunda cosa del canal. El desarrollo inmobiliario es increíble. Y bueno, y un país que todavía está buscando su vocación. Y si uno ve la ciudad de Panamá, las grandes transformaciones que hay, ojalá eso llegue a las regiones, Panamá está en plena pujanza. El valor del pie cuadrado en Panamá es equivalente al de Brickell en Miami. Sí, o Abu Dhabi, ¿no? Sí, una locura. Yo creo que es una burbuja. Okay. Y bueno, ahora con las nuevas leyes que vienen de controles, de lavado y tal, un poco el paraíso fiscal se les va a acabar. O por lo menos se va a volver como otros países. Pero eso ha facilitado, como ha facilitado en todas partes, incluyendo los Estados Unidos, esa laxitud de reglas y esa apertura, que capitales venezolanos importantísimos entren a Panamá. Es indudable que parte de la pujanza del movimiento, sobre todo inmobiliario y de negocios y servicios en Panamá, en la ciudad hoy, y la consecución de empleados de calidad a bajo presupuesto, claro, porque es que en Venezuela no tienen presupuesto, entonces cualquier cosa es mejor que tener esos títulos y esos doctorados y maestrías, por lo menos trabajan en Panamá, que tiene una gran calidad ahora de venezolanos que está ahí. Tanto porque ponen dinero, como tienen conocimiento y tienen experiencia. Y las empresas, muchas han mudado sus sedes a Panamá, por la seguridad también que tienen. Es uno de los países que si bien tiene delincuencia, no la tiene tan disparada como otros países. Y no hay maras, y no hay gangas, y no hay pandillas, ¿no? No, esperemos que no. Sí, no. Y en cuanto al tema de la droga, es un lugar más de tránsito que de consumo. Muy bien. ¿Y por qué piensas que todos esos factores se han concentrado en este territorio? Bueno, es un estudio sociológico, ¿no? El chavismo y el madurismo le han hecho un gran favor a Colombia, le han hecho un gran favor a Miami, a los Estados Unidos. En Texas todos los ingenieros de todas las petroleras del más alto nivel son venezolanos, todos los que sacó a patada del régimen de Venezuela, de PDVSA. Y así ha pasado en diferentes países: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Bucaramanga. Toda la zona norte de Colombia tiene una gran influencia. Y en México, cuando yo llegué a México en el año 2000, había 5.400 venezolanos. Hay gente que piensa que en este momento hay más de 150.000. ¿Cuántos hay en Panamá? Y además migran. Recuerda que nosotros hemos sido históricamente uno de los países con más migración natural europea. Entonces Venezuela tiene italianos, portugueses, libaneses. Mucha gente viaja y migra con el pasaporte europeo. Entonces no son detectados en los números como venezolanos. Okay. Hay una migración, por ejemplo, en el centro bajío de México, muchos judíos se fueron con pasaporte israelí. ¿Cuántos venezolanos piensas tú que pueden vivir en Panamá en este momento, venezolanos? No tengo la cifra clara, pero la última vez que la vi se hablaba de más de 35.000. Es posible que los haya, es posible que vayan y vengan. Ese es otro tema. Hay venezolanos que están viviendo o van los fines de semana, ahora cuando se podía, porque ahora con los boletos y el tema de las líneas aéreas no se puede. Claro. Pero que pasan temporadas en Panamá, hacen negocios, llevan cosas o traen cosas
y viven o tratan de vivir en Venezuela. Mire, los venezolanos no fuimos educados ni hechos para migrar. A nosotros nos gusta nuestro país. Claro. Entonces, el venezolano que está afuera está siempre sufriendo. Sí, correcto. Siempre, porque a diferencia de otras naciones que se van y no voltean y se les olvida, el venezolano siempre no fue educado para eso. Entonces, esto es una migración forzosa. Lo que tenemos hoy no es solamente migración por oportunidad, sino lo que en derecho internacional humanitario se llama desplazamiento forzoso, que nosotros no queremos asumir que no solamente hay exilio, que no solamente hay persecución, sino que hay desplazamiento forzoso. El desplazamiento forzoso, según el derecho internacional humanitario, es cuando la gente no puede estar en su lugar de origen y se ve obligada por la violencia, la persecución, por la falta de condiciones que le garanticen su vida a irse a otro lugar. Y vamos a hablar un poco más de eso. Y Panamá ha sido un gran receptor. Un receptor donde entonces la pregunta lógica es, ¿cómo se siente el venezolano en Panamá, como usted me dice, de que ha sido un gran receptor? ¿Y por qué le digo esto? Porque durante la Cumbre de las Américas, donde Panamá fue el gran anfitrión y que por cierto salió muy bien, cuando se dio la mano por primera vez Obama y Raúl Castro, uno de los columnistas más importantes de la América Latina escribe un Twitter donde dice que da a entender que Panamá y su pujanza económica viene gracias a la presencia de los venezolanos. Y los panameños se sintieron muy, muy ofendidos. ¿Qué piensa usted de ese Twitter por parte de Oppenheimer? Primero, Oppenheimer tiene razón. ¿En qué sentido tiene razón? Bueno, que gran parte de la pujanza reciente es inversión de empresas, incluso transnacionales, no necesariamente venezolanas, incluso norteamericanas, que se mudaron sus sedes de Venezuela a Panamá para poder funcionar. Todos los dineros de toda la gente, no solamente opositores. No. Los boliburgueses tienen su platica en Panamá. Ah, platica. Claro. Desde sus millonzotes. Okay, en Costa del Este, ¿no? No, en toda la banca. Ahí tienen bancos donde son accionistas. Eso vamos a hablar ahora, que es Andorra, entonces, Lavado. y Panamá. Y Panamá. Entonces, claro, el panameño naturalmente se tiene que sentir un poco como invadido. Los precios de los bienes raíces se han disparado por una falsa burbuja de que es un crecimiento artificial, producto de un exceso de demanda gracias a la llegada de los venezolanos. Entonces eso les afecta. Les afecta económicamente, pero en este además sentido... es su costumbre. O sea, el hecho de llegar a un restaurante y que haya 5 mesas ocupadas y 3 son de venezolanos, no siempre es grato. Pero yo creo que en este sentido, más allá de la parte económica, es la parte de la dignidad nacional o el nacionalismo, donde está un poco agraviado por parte del comentario de Oppenheimer, donde Panamá sí existía antes de que llegara. Ahora, donde Oppenheimer no tiene razón es lo siguiente. Dígame. Uno de los países que más les ha afectado que Venezuela no le pague a sus empresarios es Panamá. Claro, empezando por Copa. No es así, de que no le han pagado. Le deben más de 1.500 millones de dólares que no les paga desde cuando Martinelli, y que es parte del condicionamiento que hace en las relaciones internacionales el régimen chavista, madurista, castrista al gobierno de Panamá. Porque Panamá es menos beligerante, siendo que ellos deberían ser los primeros, porque ellos se la sufrieron, la dictadura de Noriega y todas las consecuencias que eso trajo, y han logrado superar eso con mucho dolor. Quizás el país que mejor lo ha superado en América Latina, una dictadura sin quedar polarizado y con odios y rupturas como otros países de Centroamérica. Sin embargo, ahora está como callado y como receptivo y como tolerante a lo que está pasando en Venezuela. Gran parte de eso, lamento decirlo, tiene que ver con los intereses económicos derivados de que Venezuela no le paga los dólares correspondientes a los empresarios panameños. Y le corre la arruga. Te mando 200, te mando 100, te mando 50. Entonces los empresarios dicen, oye, no te metas en problemas con Venezuela, porque si no, no nos pagan, y si no nos pagan, quebramos. Y eso significa pérdidas de empleo, ¿me explico? Claro, pero eso, usted dice que el modus operandi de parte del gobierno del presidente Varela, o también el presidente Martinelli también se la sufrió. Martinelli fue muy beligerante en algún momento, y en otro le tocó, bueno, mire, por presiones sacar al canciller Cochés, no son que lo llaman y lo presionan. Claro, pero ¿qué decía ahí? Martinelli me dijo en una entrevista que en ningún momento el presidente Maduro, no te sacan el cheque y esta es una presión. Se atrasan las conversaciones, disuelven la comisión que discute la cobranza de esos dólares, y entonces es una manera de hacer presión. Pero ¿usted cree que entonces el presidente Martinelli sí recibió presión por parte del presidente? La recibió verbal, la recibió situacional. No, el embajador Cochés, en otra entrevista que le hice, pero en la ciudad de Panamá, me dijo que sí, que verbalmente Maduro había llamado a Martinelli y le había dicho
no lo Pero quiero al margen más. que lo que diga Cochés o lo que diga Martínez, que no me consta ninguna de las dos, Sí. aunque yo confiaría más en Cochés, porque es un beligerante luchador por esta causa. En cualquier caso, la presión es tácita. O sea, te metes en donde no puedes, te afecta económicamente. ¿Cuánto vale que, por ejemplo, Venezuela le bloquee la frontera con Colombia? La balanza comercial era 13.000 millones a 7.000 millones, hoy es 80% compras de venezolanos en Colombia y casi nada de colombianos en Venezuela. Entonces, a Colombia le conviene mucho que esa frontera esté abierta. Ah, no, sí lo sabemos, y por eso algunos piensan que Santos se comporta de la manera que se comportó No tengo ninguna duda. desde el inicio. Bueno, usted fue asesor de él, de los más cercanos. Ahora, ¿usted considera nuevamente Pero además que no es Santos el Congreso, los gobernantes, ¿y los empresarios? alcaldes, los empresarios, los gobernadores que dicen, ey, ¿cómo que me vas a cerrar la frontera? son 6.000 millones de dólares? No, son más, 9.000, 13.000. Ahora, Colombia inteligentemente, mientras ha tenido esa situación de presión, ha abierto su comercio a China, a otras fronteras, lo cual le ha permitido depender menos del comercio venezolano. Yo no sé si la balanza hoy llega a 2.000 millones. Ok, vamos entonces nuevamente. No obstante, durante el gobierno de Martinelli, la realidad es que Cochés le cede la silla, Cochés, el embajador Cochés, le cede la silla a la oposición venezolana para que por lo menos ante la gran comunidad internacional o la comunidad latinoamericana levante la oposición. Eso no lo ha hecho más ningún otro país de la América Latina. No. Y entonces, ¿por qué en esa coyuntura se hizo? Bueno, porque aún así hay un tema de dignidad. O sea, Panamá tiene como una dualidad. Quiere ayudar, le preocupan los derechos humanos, le interesa la democracia, cree en la democracia, pero le debe Sí, pero demasiado económicamente dinero. no. Claro, Ok. recibe como recibe los Estados Unidos a los venezolanos en una postura un poco, yo diría, hipócrita, donde dice, aquí está, traigan su dinero, traigan sus capacidades, traigan todo, pero espérense un momentico, estamos a la vez dándonos besitos y abrazos con Cuba, y bueno, y Maduro para nosotros es legítimo a veces, y no. Entonces, mientras Maduro le saca los funcionarios de la embajada, le cierra, le bota a la gente que participa en los programas de ayuda americana. Relaciones con él. Rompe relaciones y esto todavía no definen, y cuando mandan una carta, por fin una carta chapucera, que no dice ni una cosa ni otra. Por un lado dice, los declaramos un peligro para nuestro país, por otro lado queremos llevarnos bien, en la misma carta. Bien. Entonces su comida, la cena está muy buena, pero su mujer es horrible en tu casa. Y el presidente Varela, que acaba recién de llegar y que su gestión se ha ocupado mayormente en buscar los pecados de Martinelli, y de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Ahora me va a explicar, claro, Varela, ¿cómo usted lo ve vis-a-vis la relación con la oposición venezolana? Yo creo que va a ser una relación mucho más solapada. Creo que eso no niega los valores democráticos de Varela. Ok. Creo que es un error de su parte gobernar contra Ricardo Martinelli todo el tiempo. Okay. 4 años es muy poquito. Y si te dedicas a gobernar con el retrovisor, no miras hacia adelante. Okay. Él está gobernando con el retrovisor, creo que tiene serias presiones, bueno, no creo, sé que tiene serias presiones de gente que le ayudó a financiar su campaña, que tienen odios acérrimos contra Martinelli y que han empujado un poco al gobierno y al presidente a que se dedique a esa agenda. Yo no estoy hablando que es conveniente la impunidad, pero no tampoco las persecuciones y las cacerías de brujas. ¿Y usted considera que en este momento hay una cacería de brujas? Yo considero que hay excesos, yo considero que sí, claro. Yo considero que los juicios se deben dirimir en las cortes y no en los medios de comunicación, y que el gobierno debe dirigir su política a implicar a la gente porque sus problemas no se resuelven y qué se hace, y no a estar todo el tiempo hablando del pasado. Okay. Bueno, en Venezuela tenemos 16 años hablando de los 45 años de democracia, y no nos permiten, no dejan que nos demos cuenta que en 16 años este gobierno, esta revolución bonita fracasó. O sea, los problemas de hoy de Venezuela, desabastecimiento y seguridad, etcétera, tienen más que ver con el desastre de este gobierno y no con los 45 años anteriores. Y entonces Yo eso le quita que Varela hiciera un gran gobierno y que dejara que un equipo suyo de pronto se dedique a una comisión especial, como hicieron con la comisión en Italia de Mani Puliti. Pero claro, pero entonces usted lo que me está diciendo es que independientemente de que Varela le gustaría hacer eso, usted piensa que hay presiones importantes por abajo de empresarios. Ahora me va... Odios, odio, bueno, pero es que uno no puede gobernar un país a través de pasiones, sino lo tiene que hacer de una manera mucho más rigurosa, ¿no es así? Y más racional. Y más racional para el beneficio de todos los panameños. No, y para pasar a la historia. No, y para hacerlo bien. Para caminar por la calle después del gobierno y que la gente diga, oiga, presidente, mi respeto, qué bueno que bien lo hizo, la fuente, la carrera. no pase y le diga, ya viene aquel.
No se vaya, vamos a seguir. Seguimos con JJ Rendón, sin duda uno de los analistas políticos más importantes que hay en la América Latina, que también estuvo involucrado en una de las campañas políticas en Panamá, en esta exclusiva a Mariel Vino. Ya regreso con más. Continuamos con JJ Rendón, uno de los estrategas políticos más importantes que hay en la América Latina, que también estuvo involucrado en una de las campañas políticas, la última campaña política en Panamá, pero no solamente eso, sino también le ha dado la mano a la oposición venezolana y a muchos otros clientes que, bueno, usted es el que lo menciona porque a mí no me corresponde. Volvemos entonces. Sí, una campaña que perdimos, que es bueno porque tú sabes que la gente se vanagloria solo de las que ganan. No, pero vamos a decir que usted ha ganado la mayoría. La perdimos feo, además. Bueno, hemos ganado el 95%. Pero esa en particular la ¿Cuál perdimos, en particular? La de Panamá, Juan Carlos Navarro, el PRD, le hicimos la estrategia y al final no fuimos vencedores. ¿Y por qué usted piensa que no venció? Imagínese, se pasaron muchas cosas, pero entre otras las cosas que pasó, volviendo al tema de las luchas viscerales, fue que la campaña se dirigió a Martinelli pegándole a Navarro, Navarro pegándole a Martinelli y se filtró Varela. Muy bien, ahí está. En general, en síntesis. cuando eso pasa, se tiende a favorecer al tercero. Y entonces ahora Varela está en la silla presidencial y usted me dice que debe dedicarse un poco más a gobernar y no a dejarse influenciar por estos. ¿Quiénes podrían ser estos empresarios que usted me dice que ya el sentimiento no es buscar justicia, sino es venganza? No, en Panamá saben perfectamente quiénes son, porque además las alineaciones en los países de Centroamérica son muy claras de quiénes están con quién y quiénes fueron golpeados o afectados por quién. Y eso no es una recomendación que es atinente a Varela nada más. Cualquier gobernante que no mire hacia adelante y que se dedique a gobernar con el estómago, no con la cabeza y no con el corazón, y esté pensando que es la oportunidad de la revancha, se le va al gobierno en eso. Así es. Vamos entonces a hablar nuevamente de... Los enemigos son los problemas. La inseguridad, la escasez, la pobreza. Claro, esos son los enemigos no pueden ser personas. Sobre todo porque cuando llegas al poder, eres el presidente de todos. Y que la justicia, donde hay democracia y separación de poderes, se encargue. Si el Ejecutivo puede facilitar la información y la tiene, pues que la haga y que deje que el judicial, el Poder Judicial, haga lo propio. Pero poner al aparato ejecutivo dedicado o a la persecución o incluso al sentimiento, solamente el sentimiento de que un gobierno sienta que odia a otro grupo, distrae la función pública. Claro, y pone al funcionario en una situación aprensiva, distinguir qué ciudadano es de qué grupo y entonces quién favorece a quién no. Los ciudadanos son todos, el gobierno es para todos, no importa por quién votaron, ya la elección pasó y las figuras que fueron o se corrompieron o hicieron negociaciones adecuadas o se cree que lo hicieron, bueno, que vayan a los tribunales. Volviendo entonces ahora a la parte de Venezuela, sabemos que usted ha recibido cerca de 200 ataques directos o agresiones o atentados a su persona por parte del gobierno de Venezuela. ¿Correcto? 200. Así usted contado. Y uno de ellos, los más interesantes... Estoy escribiendo un libro. Sí, claro. Sobre eso. Muy bien, y ahora vamos a hablar del libro, que se llama Se Busca, ¿no es así? Sí, Wanted. Wanted. Uno de esos atentados, sin duda que posiblemente los más penosos, fue en Panamá. Sí. Comparta conmigo, lo trataron de secuestrar. Ellos trataron de hacer dos cosas. Primero ellos es el gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela trató de secuestrarme y no pudo. Y después hicieron una jugada muy hábil. Es que consiguieron intervenir en la cuenta de Facebook de un gran amigo mío, que por respeto no voy a nombrar, una persona que quiero mucho hace muchos años, le debo favores, fue un gran como mentor, una persona que me favoreció hace muchos años, y desde ahí me recomendaron a alguien. ¿Qué significa que les recomendaron a alguien? Le digo, mira, tengo esta persona, se acaba de graduar, quiere trabajar, yo te pido el único favor que te he pedido en todos estos años. Entonces, digamos que lograron meterse por ahí. Yo le di la cita en Panamá, esta persona llegó a Panamá, y fue muy interesante el encuentro porque siempre manda gente mal entrenada, la verdad. Bueno, y además que no es de mi gusto. Yo recibí a esta persona muy tensa. Porque era una muchacha. Sí, claro, yo soy estudioso del lenguaje corporal. Ajá. A mí es difícil que yo no detecte qué energía, qué actitud tiene alguien, y la verdad que me odiaba y venía una entrevista de trabajo supuestamente. Bien. La entrevista duró muy poco.
porque básicamente cuando yo sentí la tensión le dije, mire, vamos a hacer esta entrevista muy breve, dame una razón por la que yo te voy a contratar, aparte que viene recomendado por mi amigo. Me dijo, porque yo haría lo que tú quieras, papi. Entonces le dije, ahí estamos muy mal, porque aquí está mi asistente, aquí está mi chofer, y si yo acepto esa oferta, yo estoy aceptando que mi oficina es un burdel. Muy bien. Entonces, ¿esto es en un hotel en Panamá? El lobby del Hotel Trump en Panamá. El Hotel Trump Entonces le digo, en Panamá, usted ya, esto no va a caminar, no funciona. Yo voy a hacer lo que tú Se quieras. volteó y dijo una frase, disfruta de tu libertad mientras puedas. Escuálido de... Cuando se iba a voltear le dije, hey, devuélvete un segundito, ¿quién te mandó a ti? Reconoció que le mandó Tarek Al-Sami, se destapó, o sea, escuálido, tal, traidor, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de que se fuera le dije, mira, 3 recomendaciones a los que te mandaron. Pero espérate, ya te dice el nombre del que era el ministro del Interior. Sí, a mí tal, tú no te metes conmigo porque a mí me protege Tarek Al-Sami. Tarek Al-Sami, para que el público que no conoce, en algún momento fue el ministro del Interior. En ese momento era el ministro del Interior. Esa fue una operación montada por él. Muy bien. Donde además lo reconoce. Te vamos a acusar por Twitter y me lo pone en Twitter privado, que no sé además cómo hace, pues yo no lo sigo. Pero bueno, total, ella revela que me va a denunciar por violación. Yo le digo que la invito a que lo haga, que si quiere el chofer para que la mandemos, para que vaya y denuncie. Fue y denunció. ¿Pero dónde es que ella denuncia la violación? En Panamá la denunció. Las autoridades panameñas, ella hace un reporte. Va a la policía, ella fue a la policía y puso su denuncia. La mandan a hacer el examen médico forense, lo cual es ridículo. Lo hace, no abre el sobre, lo devuelve. Y el sobre dice 3 cosas. Primero, que no hubo ningún rasgo de violencia. Segundo, que sus órganos están intactos. Y tercero, que parece que no hay actividad reciente. Muy bien. Por lo tanto, el policía le dice, señorita, esto no tiene ni pie ni cabeza. Dice, bueno, yo la denuncia la pongo igual. Con esa denuncia, el gobierno de Venezuela arma toda la historia de la violación, arma la alerta roja de Interpol y pide que me manden a Venezuela. 3, 4 meses después de mucho esfuerzo con abogados, logramos retirar la alerta roja de Interpol. Todavía después el Tribunal de Panamá declina la causa, dice no al lugar porque no hay pruebas. Y todavía el gobierno venezolano lo sigue usando. ¿En qué año es esto? El año pasado. Este año. Entonces, ¿durante el gobierno de Martinelli? Le dan un año, final del gobierno de Martinelli, comienzo del gobierno de Varela. Que recordemos que en Panamá hay separación de poderes. Sí. O sea, no es posible influir sobre eso. No. El sobreseimiento era temporal, entonces el gobierno venezolano dijo que era temporal, que no era definitivo, que yo estaba sub judice. No, es temporal porque se le da a la víctima el espacio para que pueda eventualmente presentar pruebas. Esta señora no solamente no se presentó, dio teléfonos falsos, direcciones falsas y cometió un error gravísimo, que es el día que denuncia la violación, con el dinero que le pagaron por montar esa operación, se va a los moles y a los centros comerciales y a los bares y a las discotecas de Panamá y pone sus fotos en Instagram, Facebook, etcétera, divirtiéndose. Entonces tú no puedes ir a las 9 de la mañana y decir, a mí me violaron, y a las 11 estar en un mall con 20 bolsas, ¿no? ¿Cuánto dinero le dieron? $15,000 dicen las malas lenguas. Muy bien. ¿Y entonces por qué piensas de que estaba tan mal entrenada? Fíjate que yo ni la nombro. Sí. Y no la nombro porque yo, aunque me haya denunciado, sigo siendo un gran respetuoso de la condición de la mujer. Y nombrar a una persona es marcarle su vida. Sin duda. Yo no le pago el mismo precio. La voy a denunciar, por supuesto, apenas salga sobre el seguimiento definitivo, que debe salir en estos días por falsa denuncia. Y si va a Panamá, enfrentará a la justicia como ciudadano, no como mujer. ¿Y era panameña? No, venezolana. Era venezolana. La mandaron de Venezuela. Específicamente ya no vivía en Panamá. No, pero además esta es la séptima, esta es la única que le di la mano. Porque las otras 6 era ridículo. Yo me iba a un país, decía que iba a México a una conferencia, no iba, otra vez mandaban a la persona y era incapaz de ir a la conferencia a ver si por lo menos yo fui o no fui. Llegaban directo, se gastaban la plata, se iban directo a poner la denuncia y Migración decía, oiga, pero es que el señor no está en este país, usted no le puede poner denuncia de violación, señor que no vino. Han fracasado, hasta para eso son malos. Pero explícame cómo es posible, si sabemos que los cubanos tienen una gran influencia sobre el gobierno venezolano, ¿cómo es que no han entrenado también al aparato? Tienen que conocerme mis gustos, yo soy bien hermético. O sea, para saber exactamente... Pero aún así la persona no puede decir... Ni mi mamá sabe exactamente en qué me fijo yo en una mujer. Porque ninguna se parece, además. Muy bien, pero independientemente de los gustos... es que ese es el truco. O sea, si te ponen una persona que habla en el tono que a ti te gusta, de la manera que a ti te gusta, que se sabe acerca de la manera... A lo mejor muerto el anzuelo, pero no nerviosa, alguien que estaba mejor con el odio
de quien sabe que está afectando o por afectar a alguien, como tratando de justificar lo que estaba haciendo, ella sabía que estaba haciendo algo malo, que se estaba burlando de la buena fe de una persona que le había ofrecido un trabajo porque venía recomendada por alguien que yo todavía hoy sigo agradecido. No, pero es que vuelvo otra vez al entrenamiento, muy mal entrenado por las fuerzas de por la policía secreta o el aparato represivo venezolano, no supo darte. No. Déjame entonces hacer una pequeña pausa. Y ahora me vas a decir por qué insisten y me vas a decir entonces qué es lo que pasa cuando no pasa nada, porque en este momento no está pasando nada aparentemente en la oposición venezolana y en el panorama político venezolano que está detenido. Seguimos con esta entrevista exclusiva con JJ Rendón. Ya regreso. Seguimos con JJ Rendón. Te preguntaba esa frase que es tuya, ¿qué pasa cuando no pasa nada? ¿Qué está pasando en Venezuela en este momento? Veo que hay un impasse. Sí, en las guerras dicen que cuando hay demasiado silencio es porque viene lo peor. Ok. Hay casos donde yo no creo que eso sea así. Yo creo que en el caso venezolano, un poco entre el miedo, la zozobra, esta domesticación por hambre, de poner a la gente todo el tiempo a pensar dónde compra el mercado, qué consigue, qué no, la inseguridad, y la oposición un poco, yo creo que desubicada. ¿Desubicada? Sí, yo creo que si bien algunos podemos discutir el término dictadura, totalitarismo, algunos dicen que, bueno, yo soy de los que creo que la palabra dictadura como tal, aunque el comportamiento se explica como una dictadura, el origen no lo es, por lo tanto yo hablo de totalitarismo. Bien. Pero aparte de la semántica, hablar de todos los términos de diálogo, de sentarse con el gobierno, cuando hay todo este irrespeto de derechos humanos, presos políticos, persecución notoria de los opositores, criminalización de la oposición, es como no reconocer que nosotros no tenemos una democracia y que lo que queda es casi nulo de democracia. Entonces, la oposición habla de elecciones, la gente yo creo que ya se está cansando de eso. La gente se está cansando de eso. Entonces, de ese camino. Es lamentable porque a mí me hubiera encantado, siempre he pensado que el mejor camino para dirimir las diferencias son las elecciones, de eso vivo, de la competencia electoral, creo en la democracia, creo en eso, en la libertad de expresión y tal, y que cada quien exponga sus ideas, y el que las exponga mejor y convenza que lo voten y gane y gobierne. Pero eso yo creo que nosotros estamos en una etapa como de latencia. ¿Qué significa latencia? Bueno, como están las mariposas cuando son orugas. Ok. Yo siento que estamos en el capullo otra vez. Y que después yo no creo que pase mayor cosa de ahorita a las parlamentarias. Y las parlamentarias son en noviembre. Sí, lo cual significa que entonces, para explicar al público que supuestamente toda la Asamblea Nacional se va a nuevamente a elegir. Sí, claro, ¿no? Hay elecciones en la Asamblea Nacional. En su totalidad. Sí, yo no voy a hacer mi diagnóstico en este programa, no voy a ser evidente, pero yo tengo mi percepción de qué es lo que yo creo que va a pasar allí. Y yo estoy preparándome como actor opositor, no necesariamente como actor de la mudo partidista o de algún candidato, como actor de la oposición, para respetar el espacio donde los políticos creen que hay que competir, que es el electoral. Hasta esa época yo no voy a denigrar ni a desfavorecer ese espacio, pero yo al minuto siguiente que pasen las elecciones, yo estoy preparándome para remotivar, refortalecer lo que es una oposición, digamos, mucho más integral con los ciudadanos, iglesia, estudiantes, sindicatos. ¿Y por qué hay que esperar hasta después y no antes? Porque vienen en varias coyunturas, mire, ¿tú imaginas la cantidad de candidatos que hay hoy en la calle haciendo campaña? Bueno, la cantidad de candidatos básicamente son María Corina, No, todos los concejales. Ah, bueno, tú dices la oposición. En todo el país no hay energía para otra cosa. Entonces ellos creen en eso. Usted dice, esa oposición que cree en el proceso electoral. La oposición partidística, de partido, organizada en la MUD, cree que el camino es las elecciones legislativas. ¿Está bien? Bueno, pero los estudiantes demostraron que el camino era la calle y fíjate cómo les contestaron y mira dónde está Leopoldo. Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Okay. Yo creo que nosotros no podemos aceptar que Venezuela se va a quedar así. No. Y con todo respeto a los hermanos cubanos, nosotros no podemos ser la versión 2 de los 65 años. Llevamos 16, tenemos que aprender de ustedes, tenemos que aprender de los errores que cometió la cubanidad en el exilio,
y tenemos que darle un gran papel al exilio, no solamente en Miami, que es un poco el caso más de ustedes, sino en todo el mundo. Nosotros tenemos exiliados en Colombia, en España, en Panamá, en todos lados, y con una calidad tanto económica como beligerante, como de ganas de defender su país, como otros exilios, no me refiero a cubanos, no han tenido. Pero y toda esa oposición, Todo que tiene esa su momento, diáspora, ¿qué todo. puede hacer? Ese mismo que panameño. Hay mucho que se puede hacer. Pero bueno, ese mismo que está ahora en Panamá, o el que está en Fort Lauderdale, o el que está en Nueva York. El exilio, mire, el exilio venezolano. El exilio tiene un tufo para el que está allá. Sí. Y el tufo es, ay, qué sabroso es opinar desde Miami, como ellos creen que todo lo que está en el exilio, algunos, y eso es lo que vende el régimen, está en el exilio dorado. Mire, los venezolanos que están más afuera, más del 85%, más del 90%, están pasando trabajo de verdad. Claro. Y penuria, y además separado de su familia, divorcio, imposibilidad de traer a los hijos, o sea, es terrible lo que están pasando. Yo, que llegué al exilio, digamos, porque yo era primero solamente migrante, viajero, hombre de mundo, digamos, hombre de avión, 20 horas a la semana volando por mi carrera, no porque me fui a Venezuela. Después autoexiliado con los ataques y después exiliado de verdad, que es como estoy hoy. Yo soy un privilegiado, o sea, con todo, incluso con todos los ataques. Yo siento con mucho dolor cuando veo las condiciones en las que están los venezolanos. Pero es que el exilio político es así. Por eso, al margen de esa visión que uno tiene desde Venezuela, que los exiliados están mejor, que en parte es cierta, porque las penurias que se pasan allá claro, están mejor que los de adentro. Ajá. Y así como yo digo que la patria está donde uno está, porque se lleva entre el pecho y la espalda, yo creo que ese aire que tenemos los que estamos afuera, esa posibilidad de reflexionar que no tienen tanto los que están adentro porque están sobreviviendo, tenemos que usarla para reunificarnos y favorecer voy a usar la palabra correcta, un embate de denuncia, despertar y recrudecimiento de lo que es el levantamiento de las conciencias en Venezuela. Pero nosotros necesitamos que los chavistas despierten y para despertarlos necesitamos ir por ellos. Ellos no se crean. El nivel de desilusión hoy de los chavistas no maduristas es altísimo. Nosotros en este momento no vamos a poder capitalizar eso, porque cada vez que hay elecciones, los chavistas tienden a volver a su corriente y los opositores tienden a reunirse. El país se repolariza. Okay. Cuando pasan las elecciones quedan ciudadanos, gobierno, problemas. Okay. En el momento que se pase, nosotros tenemos que volver a sumar a la venezolanidad toda a un solo bloque, que es el bloque de las víctimas. Los opositores somos víctimas y los rojitos también son víctimas de la seguridad, de los muertos, del desabastecimiento y del desastre de falta de oportunidades que tienen los muchachos. No hay futuro para los jóvenes de Venezuela. En esa visión, ellos son tan víctimas como yo. Ellos están dormidos creyendo en un sueño de una revolución y yo vivo en una pesadilla. Para salir de mi pesadilla yo necesito que ellos salgan de su sueño. Y ese en el mismo análisis lo escuché y lo voy a decir 1000 veces. Hace 2 años. Yo no me rindo. Pero también hay que contar con el hecho que el gobierno quiera permitir elecciones transparentes y que sean fidedignas. Son dos cosas menos distintas. Un tema es la concientización. Miren, no hay gobierno que aguante y que ningún país que sea gobernable con unos niveles de rechazo superiores al 85%. Yo vengo, usted me dice, ok, usted dijo eso hace 2 años, pero déjeme decirle, hace 2 años. Superior al 85, ¿dónde están ahora? 70 y 80 de rechazo, 75, 74. O sea, están 5 puntos. Justo en el límite, donde con un empujoncito más, que además no necesitamos dárselo nosotros, porque él dice que yo le hago guerra sucia. Perdón, sí. Guerra sucia es el desastre de gobierno que tienen ellos. Que hace el mío bien. Sí, él faltan trabaja 5 para puntos nosotros. Más. Y ellos van a seguir trabajando para nosotros. Este dinero que le están dando a los chinos, los 5.000 millones eso les va a durar nada. Porque además los niveles de corrupción son insólitos. No hay manera que ellos contengan las fortunas acumuladas, no solamente por los funcionarios del gobierno, sino por los contratistas que son cómplices de este debacle. Que bueno, es insólito. ¿Y dónde está en todo esto el aparato represivo? ¿Dónde está todo esto la mano de la... Cuando el pueblo se alza íntegro, no hay aparato represivo que lo pare. Los estudiantes se inmolaron. ¿Es correcto? La sociedad no terminó de reaccionar. No terminó. Eso no terminó de cuajar. Y yo no estoy hablando de violencia y calle. Yo estoy hablando de despertar. El día que la gente se despierta. ¿Despertar cómo usted lo define despertar? Bueno, yo veo a mí en televisión, María Elvira.
Yo estoy preparando mi estrategia y no la voy a revelar en televisión. Que para algunos no, muy bien, pero para algunos despertar quiere decir el cacerorazo, quiere decir ir a la yo no calle. soy tan light, yo no soy tan light. Ah, no es tan light, No, ok. Ir a no, la calle es despertar el cacerorazo. Pasa por ahí, la cacerola, bueno. No sé, es hacer como- manifestaciones. Es como la guinda de la torta. ¿La torta o la guinda? Muy bien, entonces usted considera que hay otras Yo considero que otras tenemos que técnicas, ir otras hacia maneras. concertar. Claro, yo creo en la lucha no violenta. No sé muy bien, pero otras maneras, más allá No, de y las eso que... tiene eso es todo un legajo hay tratados de lucha no violenta. Lo entiendo, pero entonces Y tumban gobierno. para entender mejor, usted me está diciendo que todo eso que hemos visto hasta ahora que ha hecho la oposición, que pasa desde tener... Estamos a todos en el mismo barco. Termino, desde tener a sentarse la MUD con el gobierno vale. o a salir a la calle los estudiantes a tirar piedras, toda esa gama que hemos visto, usted considera que todavía hay otro tipo de acción. Que es la unidad más allá de los partidos. Nosotros no hemos logrado, nosotros incluido yo, todos, no hemos logrado entender que no es que los estudiantes, no es que Primero Justicia y Voluntad Popular, no es que los de PDVSA, nosotros necesitamos estar todos, o por lo menos una masa crítica suficiente en el mismo barco. ¿Y quién en une? el peor momento del Voy al gobierno. próximo segmento. ¿Y quién une a todos? ¿Quién es esa oposición Estamos o en esa ese- figura? estamos- Es Leopoldo. Ahora me lo va a contestar cuando regresemos. Estamos con J. Rendón en esta entrevista exclusiva para usted. Ya regreso. Continuamos con J. Rendón. JJ, me dices que, me decías que todos unidos, y me parece, tú corrígeme, que cuando se unen diferentes facciones o diferentes partes de la oposición, tiene que haber una cabeza, un líder, un movimiento, alguien que guíe. ¿No? Entonces, te A lo pregunté mejor es por un líder Leo. organizacional, a lo mejor es un líder gerencial, a lo mejor es un líder armador de juego y no necesariamente un líder político, carismático que quiera cobrar la eventual transición. Muy bien. Yo Entonces, creo ok, que la visión del ciudadano de a pie, que siempre el que está promoviendo o el que está detrás de la actividad política sea alguien que después cobra, le quita legitimidad al proceso. Yo creo que nosotros necesitamos venezolanos que no aspiren a ser presidentes. ¿Qué significa cobra? Cobra de votos. Cobran porque después quieren que popularidad. voten por ellos Bien. y le es ganan al otro ¿Es el espacio. caso de Leopoldo? ¿Podría ser el caso de Bueno, Leopoldo? el caso de Leopoldo, si interpretarlo así con todo respeto, María Elvira, es triste porque Es Leopoldo triste, para mí sí. es un secuestrado político, ni siquiera un preso. O sea, él Muy no está preso, él está secuestrado. Leopoldo lo secuestraron. Ledesma lo secuestraron por un ratico. Y la gente llega un momento incluso que se empieza a conformar con que, bueno, me secuestraron para mi casa. No, está secuestrado Sí, igual. está secuestrado igual. Bueno, por razones de salud, pero bueno, Leopoldo nuevamente El líder es sigue- el plan. Nosotros lo que necesitamos es estar de acuerdo. No en quién lidera, ni en quién cobra, ni en quién termina siendo presidente, sino cuál es la ruta. Pero hasta ahora no lo han podido hacer porque Bueno, esa lo oposición logramos está hacer en un atomizada. momento determinado. Yo creo que la campaña pasada de Capriles contra Maduro, la oposición mostró un rostro más unido, más claro, más definido, más eficiente y los resultados están a la vista. No cobramos después, bueno, no cobró Capriles, eso es otro tema. Es correcto. Ese es otro tema. El líder en ese caso era él. Por eso yo digo, decidió no ¿cómo ir a la calle. hacemos? ¿Cómo Ajá. hacemos para que eso no pase? Para que eso no pase, usted nos tiene que dice. haber un plan que prevalezca sobre las decisiones individuales. Y ese donde la plan- masa completa y todos los que están con lo único que hay que estar, que es que la causa no es Capriles, con todo respeto a Lilian y a Leopoldo, que me duele su dolor, no es Leopoldo, no es Lilian, no es Ledesma, no es María Corina, es la causa, al final es Venezuela. Pero todos es el tienen que rescate estar de Venezuela. acuerdo con ese plan Bueno, y la pareciera que oposición no, hasta ahora... pareciera que no ahora la terminamos. oposición, pero estoy correcta en mi aseveración que hasta ahora toda la oposición no ha estado de acuerdo en ese Porque plan buscamos único. como una salida, entonces queremos, ok. vámonos a las elecciones, entonces ahorita no, entonces vamos al diálogo. sí, Y bueno, yo no dudo que muchos de esos espacios hay que ensayarlos, pero llega un momento donde el desgaste es tal y lo evidente del desastre es tal que toca dar el paso siguiente. Y el paso siguiente, más allá de cómo llegamos al final, es estar de acuerdo en un solo plan.
Yo mi talento lo he puesto a la orden. Si quieren discutirlo, lo discutimos. Si quieren perder 10 planes, no importa, pero no podemos andar más sin ruta crítica, sin saber cuáles son los pasos, los indicadores de éxito. ¿Cómo? Pues mire. Pero usted me está aseverando, usted me está aceptando que no hay plan, y que no ha habido hasta ahora una ruta crítica. Ha habido varios momentos con diferentes planes. Okay. Cada uno ha logrado algunos sus objetivos, otros no. La mayoría no. Y hoy, más que un líder, necesitamos un plan. Porque el gobierno, el desastre es tanto que no es posible que en su peor momento nosotros todavía no logremos despertar a todo el mundo. Pero es que, ok, le pregunto, ¿no están ahora en un proceso de termino la pregunta, sí, ¿no están ahora en uno de sus peores momentos? Claro, y entonces vienen las elecciones y todo el mundo se distrae con las elecciones. Que son y la de oposición dice, vamos a las elecciones y perdemos candidatos. Y hay primarias. Y entonces compiten entonces, unos con otros. Usted me está hablando de un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo se rompe el círculo? Tiene como un receso, que es cuando no hay elecciones. Y eso pasa al día siguiente de las elecciones parlamentarias, cuando pase lo que yo creo que va a pasar, que no voy a ser predictor y evidente aquí. Y después que eso pase, yo les voy a ver la cara a todos. Y van a clamar por una de dos cosas, por la cosa tonta de siempre, que es el líder, como si alguien nos va a salvar, o por lo que hay que hacer, que es un plan. Y ponernos de acuerdo, los que están adentro, los que están afuera, no importando los colores, no importando los partidos, en cómo hacemos para despertar a uno, para que el gobierno sienta que no tiene base ni popular ni electoral, que es lo que hay que hacer, porque además no se la merece, María Elvira. Bueno, pero un gobierno tan desastroso no se merece que alguien lo defienda. Y si lo defienden por ceguera. Lo defienden porque están cargados de odio, por revanchismo. Muy bien, pero por prebenda. Lo defienden los generales o los militares porque siempre... Bueno, ¿cómo que no hablemos? Siempre he escuchado en este programa que pasa por los que tienen la fuerza coercitiva. La corrupción. Bueno, muy bien, ahí están los generales que han sido causados en las cortes norteamericanas, termino, sí, por narcotráfico. Sí. Ahí están. Sí. Supuestamente esos señores son los que están apoyando a que el gobierno de Maduro se sostenga y se mantenga en Miraflores. Ahí está Diosdado Cabello. Entonces, todo lo que usted me dice muy bien, pero sigue el panorama igual. Le vuelvo a repetir. En el momento que no tengan base popular, ni los militares se atreven a defender eso, porque no nos pueden matar a todos. Entonces no nos pueden meter presos a todos. Dígame la comunidad. Mientras haya espacios de que meten preso a uno y los demás se asustan, y golpean a uno y los demás corren, y le dan prebendas a uno y a los otros no. No, cuando la cosa es completa, es completa. Y ellos, los de las armas, ellos, los del poder, son una minoría. Los corruptos, los malucos son una minoría. Entonces, el gran pueblo tiene que despertar. Vamos entonces a la parte de la comunidad internacional. Nosotros vimos en Panamá durante la cumbre que estaban 5 presidentes de los países más importantes. Ahí estaba Aznar, estaba Pastrana, estaba Quiroga, donde estaba la señora Lilian Tintori. Es la primera vez que veo que hay una solidaridad latinoamericana tan fuerte en un momento tan importante como fue la cumbre de Panamá. Entonces, ¿dónde está la solidaridad de los hermanos latinoamericanos? Primero hay que reconocerle a Lilian y a otros actores el gran esfuerzo que están haciendo de mantener vigente lo que está pasando en Venezuela. O sea, esto ha sido una épica, una gesta importantísima, de que yo no sé cuándo descansa, cuándo para, ¿no? Y después, además de toda esa gira completa donde le pasa de todo, llegar a Venezuela a visitar a su marido, como fue ayer el Día de la Madre, y que entonces no la dejen que los niños entren. Le dice, usted puede entrar, pero los niños no. O usted puede entrar con ciertas condiciones. Yo creo que... La comunidad internacional, ¿cuánto esas firmas son muy valiosas. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que ayudarnos nosotros, María Elvira. Yo estoy agradecido con la gente que firmó esa carta, con los expresidentes. Casi 30 expresidentes. Expresidentes. ¿No? Estoy agradecido con los congresos que siempre se manifiestan a favor nuestro y dicen, con la OEA y algunas veces con la ONU cuando dice respete la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la ONU cuando dice el comisionado especial para eso, que dice que liberen a Leopoldo y a Ledesma en este caso, pero se refiere a la persecución política en general. Sin embargo, yo creo que eso está en manos nuestras. En manos de los venezolanos. Sí, claro, como estuvo en manos de los ucranianos los de Ucrania, como estuvo en manos de los libios los de Libia, y unas salen bien y otras salen mal. No es que porque fíjese, a veces uno no sabe por quién trabaja. Entonces ¿En qué sentido? Claro, a veces ha habido revoluciones como esta cosa
de la primavera árabe, donde de pronto derrocaron a un dictador y después se montó otro peor. No, sí, claro, y ahora ese dictador está preso. Claro, Que por eso, no, Morsi, ¿no? por eso el plan es importante, porque tiene que haber el pre, el durante y el después. Yo estoy seguro que la sala situacional del chavismo va a ver esto como un plan golpista. Sí. ¿Y cuán involucrado está usted en ese plan? Yo siempre voy a tratar de promover que ocurra el plan. Muy bien. Y esperemos entonces que si ese plan, en caso de Para ser... los casos de la cosa, dentro de la ley, señores. Claro. Yo creo que parte de hacer el esfuerzo es hacer el esfuerzo de convencer sin necesariamente romper la ley. Y usted me estaba diciendo en segmentos anteriores que está el movimiento, bueno, el de Martin Luther King, el movimiento de no violencia. Y ese movimiento podría la oposición venezolana no termina. La oposición venezolana no termina de entender en la situación que se encuentra. Que usted la calificaría se acostumbra como... a la violación de derechos humanos, se acostumbra a que no le den palabra en el Congreso, se acostumbra a que la gente no quiere poner el muerto, la gente tampoco quiere recibir palo ni estar preso. La realidad es que lo están poniendo aunque no quieran. No, y están siendo torturados, pero claro. Entonces, el humano se defiende, entonces usted no, yo creo que nadie puede culpar a la persona que se va para Miami o se va para Panamá o se escapa de Caracas porque no quiere tener que sufrir. Todo el mundo trata de preservar su integridad física Claro. y su vida y la de su familia, pero no nos podemos rendir. Entonces, aunque ya estés afuera a salvo, con más razón todavía tienes que preocuparte por los que están adentro, porque no se pueden ir. Es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con la última declaración de Mendoza, el de Polar, donde dice que él no recomienda que la gente se vaya y que no todos se deben ir, porque no todos se pueden ir. Es que eso es cierto. Lo que no estoy de acuerdo es que piense que los que están afuera se van porque no vienen a su país. Agradecemos muchísimo. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Gracias por este tiempo y sin duda que el pueblo panameño que te está escuchando muy atentamente también te lo agradece. Siempre un gusto. Gracias. Ya regreso. Los espero entonces el próximo miércoles a las 10 de la noche en RPC. Gracias, Panamá, por la sintonía. Buenas noches.